¿Fue Jesús de Nazaret el mismo Dios? ¿Él se llamó a sí mismo Dios? Esta es una de las preguntas que, bueno, ha generado un debate muy antiguo dentro del cristianismo. Vamos a abordarla desde mi investigación para tratar de comprender qué significa esto. Decía que es un debate muy antiguo porque, claro, cuando investigamos entendemos que desde el mismo origen del cristianismo se ha planteado esta pregunta sobre si Jesús era el mismo Dios. Es una de las disputas teológicas más antiguas del cristianismo primitivo, originada precisamente en el siglo I, ¿no? Cuando nace esta corriente religiosa, no por Jesús, sino, bueno, diversos intereses que se movieron para crear estas denominaciones, ¿no? Históricamente, la corriente principal estableció la doctrina de la Trinidad, afirmando que Jesús y el Padre son personas distintas, pero comparten una misma naturaleza divina. Esta controversia enfrentó a las primeras comunidades cristianas, generando diversas posturas y cismas. Por ejemplo, el arrianismo, propuesta por el presbítero Arrio en el siglo IV, sostenía que Jesús fue creado por Dios Padre y por tanto era un ser subordinado y no él mismo. Esta era una de las divisiones más profundas que tenía el cristianismo, el poder decidirnos si Jesús era hijo de Dios o si era Dios encarnado literalmente. Y esta fue una de las divisiones que aprovechó, por ejemplo, Constantino en el Concilio de Nicea para con eso establecer su plan de crear una nueva religión global que, bueno, permanece hasta nuestros días y ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Todo parte de esa división. Entonces, esta otra corriente que era el modalismo postulaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran seres distintos, sino diferentes máscaras o modos en que el único Dios se manifestaba a la humanidad. O sea, era el único Dios y él se manifestaba en tres formas, una de ellas en el Hijo, o sea, Jesús. O sea que en ese sentido Jesús sería el mismo. Contrario a la corriente del arrianismo que decía que Jesús fue creado por Dios, por lo tanto no sería el mismo. Y esta otra corriente que era el trinitarismo ortodoxo que defendía, por ejemplo, en los concilios de Nicea del 325, ahí estuvo esta postura, y también en el de Constantinopla del 381 después de Cristo, ahí se estableció la Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo Jesús el Verbo encarnado. O sea que Jesús lo que representó fue la encarnación de esa Trinidad, de esas fuerzas, de ese Verbo. Es lo que plantea el trinitarismo ortodoxo. Y claro, ¿cuál es la respuesta de todo esto? ¿Cuál de estas tres posturas tenía la razón? Jesús era un ser más de la creación, creado, ¿no? De esa primera fuente, bueno, bajo los parámetros de leyes, ¿no? Él nació de una mujer, todo esto, ¿no? Pero su esencia provenía de lo alto, pero fue un ser creado como tal. Esa es la primera postura. La segunda era que Dios es único, solo que se manifiesta de estas tres formas. O sea que tanto Jesús, el Espíritu Santo como el Padre son un mismo ser manifestado en esas tres dimensiones. O sea que Jesús era el mismísimo Dios literalmente. Y está la otra postura de que no, de que, bueno, la Trinidad eran personalidades diferentes o seres diferentes y que esta Trinidad fue la que encarnó Jesús en toda plenitud para manifestarse. O sea que Jesús lo que hizo fue encarnar esta fuerza. Entonces, para comprender la respuesta, yo analizando estas posturas, que son muy antiguas, cada una tiene una parte de verdad y cada una de estas posturas tiene una parte de manipulación. Desde mi punto de vista, la respuesta a esto estaría como uniendo esas partes de verdad que tienen estas corrientes manipuladas por la religiosidad. Y ahora lo vamos a entender, porque claro, si se va a la Biblia, donde muchas veces se buscan las respuestas a esto, a este debate, ¿qué citas bíblicas se pueden encontrar sobre Jesús y si él afirmó que realmente era Dios? Bueno, hay algunas, sobre todo en el Nuevo Testamento, si vamos a los evangelios, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, del 1 al 14, que es cuando describe todo lo que es el verbo, ahí se dice lo siguiente, vamos a recordarlo. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este era desde el principio con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este texto presenta a Jesús como eterno y divino, parte de Dios mismo. O sea que
El verbo se encarnó literalmente en el cuerpo de Jesús, o sea, como si Dios hubiese tomado cuerpo. Es lo que se interpreta de este pasaje del verbo. Luego está Mateo 1:23 citando a Isaías cuando dice en ese evangelio: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto lo dice en Isaías. Y llamarán su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta declaración refuerza la idea de la encarnación divina en Jesús. O sea que efectivamente Dios habría tomado cuerpo en el ser humano Jesús de Nazaret. Por lo tanto, sería el mismo, ¿no? Dentro de esta creencia. Mateo 16:16. Cuando Pedro dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús lo acepta y lo elogia por su confesión, indicando su identidad divina. O sea, Jesús a Pedro le reconoce que sí, que él es el Cristo encarnado en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Reconoce su naturaleza divina, ¿no? Por así decirlo. Y en Juan 10:30 Jesús mismo dice: yo y el Padre uno somos, lo que se interpreta como una afirmación de su unidad esencial con Dios Padre. O sea, y literalmente, bueno, es una de las interpretaciones, pero está bastante claro cuando él dice: el Padre y yo somos uno, o el Padre y yo somos uno y el mismo. Está diciendo que Él es Dios. Claro, algunos esto lo interpretan de otra forma, pero esto es, digamos que las citas más claras para referirse a la divinidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Hay más, por supuesto, pero estas son, digamos que, una de las más potentes y de las que más se utilizan para decir que Jesús efectivamente es el mismísimo Dios, pero en un cuerpo físico. Ahora, para hallar respuesta hay que ir a otros textos, no solamente a la Biblia. Y uno de los que yo más utilizo aquí es el libro secreto de Juan, pero es porque el libro secreto de Juan es el que entrega todas estas revelaciones. Es un texto que reveló el mismo Cristo a Juan, su apóstol. Y aquí, en esta revelación, la verdad es que hay varios elementos que nos ayudan a comprender muchos de los misterios, no solamente con respecto a la vida de Jesús, muchos de los misterios del universo, de la historia, de la humanidad, del origen de las humanidades. Es un texto tremendo, una de las mayores revelaciones que han sido dictadas en este planeta, el libro secreto de Juan. Que los gnósticos lo estudian, tienen interpretaciones diferentes, pero no solamente el libro secreto de Juan, hay que complementar esto con otros textos apócrifos, pero el que mejor describe el origen, las leyes espirituales que se movieron para crear el todo, es el libro secreto de Juan. Y aquí vamos a comenzar a entender si Jesús realmente es Dios, en lo más literal de esa palabra o de esa creencia o de esa pregunta. Porque el libro secreto de Juan nos habla de tres fuerzas esenciales. Y claro, usted podrá decir: esto es la Trinidad que hablan las religiones. No es la Santísima Trinidad como lo enseñan las religiones. Las religiones enseñan tres divinas personas: el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo. El libro secreto de Juan habla del Padre, te habla de Bárbelo, que sería el Santo Espíritu, y te habla del Vástago, con algunas diferencias, ¿no?, con respecto a la Trinidad religiosa. La Trinidad religiosa te plantea tres personas del masculino: el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo. Aquí te muestra a el Padre, te habla de Bárbelo o de ella. Este libro nos indica que la fuerza de Bárbelo o del Santo Espíritu es ella, el vientre de la creación. Una fuerza femenina, ¿no? Para que lo entendamos, una fuerza masculina con la del Padre. Y este documento enseña que cuando estas dos fuerzas se unen, se crea la tercera, se gesta la tercera fuerza, que este documento le llama el vástago, el Hijo. Ahí está la Trinidad. Y derivado de estas tres fuerzas, cuando están unidas, estos seres increados, no son personas, son seres, leyes, fuerzas, inteligencias, todo menos personas, no son alguien, no son un señor, una señora y un niño allá en el universo, no. Son principios de ley que a partir de ahí sustentaron todas las creaciones que se originarían en todos los tiempos. Y por eso el libro de Juan, el Evangelio, habla de que todo partió del verbo. Y aquí lo menciona. En esta parte nos dice: la mente deseaba crear algo mediante el verbo del espíritu invisible. ¿Qué es el espíritu invisible? Estas leyes. Algo que no tiene forma, no es alguien, no son personas. Es un espíritu invisible desde el origen de los universos, desde el origen de la creación. Entonces, de ese espíritu invisible surge un pensamiento, y ese pensamiento es la vida, la creación.
y se hace voluntad, es decir, se gesta. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente, mientras la luz la glorificaba. El Verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo. Lo dice el Evangelio de Juan. Todo fue hecho por el Verbo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando estas leyes se increaron, porque esto no fue creado por nadie, esto es la ley de lo absoluto, del todo, las leyes primigenias. Cuando se conformaron, cuando se unieron la unidad absoluta de todas las leyes para la existencia, a esa unidad es lo que este texto le llama el verbo. El verbo es la unidad de todas las leyes en la creación. Entonces, a partir de esa unidad se creó todo lo que existe, todo lo que tiene vida, todo lo que es original de la creación. Todo fue hecho de la unidad, del verbo y de la unidad de las tres fuerzas. Entonces, ¿son fuerzas separadas? ¿Son una misma fuerza? Es decir, una sola o tres. Y bueno, son ambas. Son tres fuerzas que tienen funciones, cada una función específica, pero a su vez es una unidad indivisible. O sea, es una fuerza que se puede manifestar en tres dimensiones. Claro, y usted se preguntará, ¿dónde está Jesús en todo esto? Ya vamos para allá. Estamos entendiendo el origen del Cristo. El Cristo es esa unidad de estas fuerzas. Por aquí no existe Jesús. Aquí Jesús es un ser humano muy posterior a todo esto que estamos hablando. Pero claro, el Cristo, esa fuerza o ley del Cristo, eh, es lo que Jesús encarnó, la esencia que encarnó en Jesús. Y Jesús se hizo llamar el Cristo. ¿Por qué? Porque él representó a plenitud la ley y esa autoridad que desde el origen se la mostró a los seres humanos como un ser humano, cómo actúa, no cómo piensa un ser humano conectado al principio original. ¿Cómo es un ser humano conectado a Dios? Vamos a utilizar esos términos sencillos, ¿no? Para que los entendamos. ¿Cómo es un ser humano conectado a la ley? Entonces, ¿dónde aparece Jesús? Bueno, aquí ya tenemos este gráfico que les he mostrado varias veces. Y aquí tenemos el verbo, ya hablamos del origen, que es de lo que acabo de hablar. Y a partir de ese origen verbo en luz perfecta se crearon las humanidades, las primeras humanidades, los primeros soles, los primeros tiempos en la creación. Hasta el tiempo donde comenzaron a surgir las humanidades más físicas, ya con cuerpo. Entonces, ¿de dónde proviene Jesús? ¿De dónde proviene la genética de Jesús? Jesús es un hombre físico, es un hombre con cuerpo. Por lo tanto, la existencia del hombre Jesús, del cuerpo físico, proviene ya de estos tiempos donde comenzaron a existir las humanidades físicas. Jesús tenía un cuerpo perfecto, con el modelo original de las humanidades anteriores a esto que dice acá, el caos. Nosotros somos también una humanidad física, tenemos estos cuerpos, pero nosotros somos posteriores al caos. Nuestros cuerpos son imperfectos, se enferman, y de hecho aquí coloco el planeta Tierra más adelante. El tiempo de la Tierra es posterior al caos. Nosotros somos posteriores al caos. Entonces aquí en el planeta Tierra encarnó un hombre proveniente, genéticamente hablando, de estos tiempos, en su cuerpo, en su físico, encarnó en la tierra, es decir, vino a nacer aquí a la tierra a través del vientre de María, a través del vientre de una mujer, que también era una mujer con genética estelar, no con genética terrestre, todos los que estaban cerca a Jesús. Entonces, ya entendemos de dónde proviene la genética física de Jesús, del tiempo de las humanidades físicas anteriores al caos. Un cuerpo sin error, un cuerpo que no enfermaba, un cuerpo bajo los parámetros perfectos. Y es el apócrifo del nacimiento de Jesús, que no recuerdo exactamente cómo se llama, ustedes lo pueden buscar, el apócrifo que describe el nacimiento de Jesús, como una luz se va condensando hacia el vientre de María hasta que aparece la figura del niño, del bebé. Es decir, la luz como que se condensó en el bebé. Eso fue un parto absolutamente natural, el que tuvo María, no estos partos que tenemos acá con dolor, como dijo Yahvé, ¿no? En el Antiguo Testamento, que le dijo a la mujer, con dolor darás a luz a tus hijos. Y ese dolor es producto de todas las manipulaciones que hemos sufrido como humanidad, porque también estos cuerpos son cuerpos creados posterior al tiempo del caos, son cuerpos que
los cuerpos nuestros, ¿no? Son basados en un modelo original, pero con la incidencia de razas oscuras, con una genética manipulada y en gran parte por eso enfermamos. El parto de las mujeres no es dar a luz, sino es un proceso como más sangriento, más doloroso. Son algunas cosas que ya le suceden a humanidades como nosotros. El parto de María, de Jesús, fue completamente diferente y ahí en ese texto apócrifo lo pueden comprender. Entonces Jesús no era un hombre terrestre, era un hombre de las estrellas. Ahora, ¿cuál fue el espíritu que movía a Jesús? El espíritu que le dio vida a ese cuerpo. Entonces ahí sí, ya tenemos que ir a la esencia desde el origen de esto que hablábamos acá, el vástago, el espíritu, el Padre, el Cristo. Estas leyes fueron las que Jesús encarnó, representó. No es que aquí en el origen todo esto se fue y se metió dentro del cuerpo de Jesús y entonces el universo o la creación se quedó sin origen. No, no. Jesús encarnó perfectamente estas esencias que están en toda la creación. Un sol encarna la ley del Cristo, un planeta, una galaxia, las plantas, la vida, la naturaleza, encarnan a la perfección la ley del Cristo. Pero en la dimensión humana del planeta Tierra, nosotros no conocíamos lo que es un hombre conectado a esa esencia original. Bueno, Jesús encarnó eso. Encarnó esa luz, verbo, que es desde el origen, y ese fue el espíritu que se condensó en Jesús, esa luz que se condensó. Ese espíritu luz que proviene de los reinos eternos fue el que tomó cuerpo en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Entonces, usted allá se puede ir respondiendo, ¿Jesús es el mismísimo Dios literal o es otra cosa, no? El verbo que se hace carne, no. El verbo que proviene de los reinos eternos, del principio original, tomó carne en Jesús, pero también el verbo toma carne en nosotros. Nosotros somos verbo. Lo que pasa es que estamos o hemos sido víctimas de una manipulación. Entonces, cuando hablamos del Padre, cuando hablamos del origen de la creación, del origen más puro, de esto de estas leyes, ¿no?, que menciona el libro secreto de Juan, uno por lo general se imagina algo así, ¿no? Un punto, un centro luminoso en el origen de todo. Bueno, vamos a imaginarnos que eso es así por un momento, pero no es que exactamente pues esto esté allá en el universo flotando, no, pero es para que nos hagamos una idea. No es que esto se haya salido de por allá donde quiera que esté flotando y se haya encarnado en Jesús y comenzó a caminar por la tierra. No. En ese sentido, eso no es lo que ocurrió. O sea, Jesús no es literalmente Dios. No es literalmente el Padre eterno, no es literalmente la primera fuente. O sea, la primera fuente no es que se vino de por allá de los cielos, no, y caminó acá. No. Jesús lo que representó fue la encarnación en un hombre de lo que son las leyes originales. Él encarnó toda esa fuerza. Y eso le daba la autoridad, por estar plenamente conectado a este origen, eso le daba la autoridad para decir, mi Padre y yo somos uno y el mismo. O sea, la fuente creadora no tiene que venirse de por allá donde esté flotando, ¿no? En ese ejemplo que estoy colocando, y meterse en un cuerpo físico para decir, aquí estoy yo con ustedes. No. La fuente creadora está en toda la creación. Donde haya vida, ahí está la ley. Como lo dice el mismo Jesús en su enseñanza del Evangelio de la Paz. Donde quiera que haya vida, ahí está escrita la ley. O sea que un ser humano conectado a esa ley de la vida, un ser humano íntegro, conectado realmente a las leyes universales, puede decir, mi Padre y yo somos uno y el mismo, porque una parte del Creador está en ese cuerpo, literalmente hablando, en el alma, en su espíritu. Entonces puede decir, yo soy Dios, en esa dimensión. Por eso Jesús podía decirlo. Entonces, cuando Jesús decía yo soy Dios, o esa creencia de si Jesús es Dios o un simple humano, son las dos cosas. Es Dios porque estaba conectado a ese principio y tenía plena autoridad de lo que decía y de lo que hacía, pero al mismo tiempo es un ser humano, porque es un ser posterior en la creación. Estoy hablando de Jesús de Nazaret, el hombre, es un ser posterior en la creación, como les mostraba acá, del tiempo, las humanidades físicas, que fue creado como tal, y eso lo hace hombre, eso lo hace hombre, pero también es Dios, o más bien el Cristo. Es el Cristo y a su vez
es un hombre. O sea, las dos cosas. Pero para que se entienda, no es que Dios bajara literalmente a la tierra. Entonces, de esas tres posturas, yo diría que la más cercana a la realidad de estas tres ideas que veíamos al principio, la más cercana a la realidad desde mi punto de vista es esta, la del trinitarismo ortodoxo. Esta establecía dentro de esa Trinidad que hay un solo Dios en tres personas distintas. Eso es un error. No son personas. Pero bueno, ya eso son las partes de manipulación que puede tener esta teoría. Entonces, las distintas personas, el Hijo, el Espíritu Santo, el Padre, y Jesús es el verbo encarnado. Eso sí es correcto. Esa es la parte en que estoy de acuerdo. Jesús encarnó el verbo que es desde el origen, lo encarnó en él, lo mostró, lo trajo, lo enseñó. Eso es lo que representó Jesús. Las leyes desde el origen representadas en un hombre. Y eso lo hacía el Cristo. Él era el Cristo. Tenía plena autoridad. Y a su vez era un hombre físico que caminaba, iba al baño, comía, todo, sudaba, sentía frío, normal. Y con esto Jesús mostró que los seres humanos, aunque estemos en la dimensión física, también podemos llegar a esa dimensión. Podemos forjar el Cristo en nosotros, podemos despertar o conectarnos más bien a esa inteligencia creadora que está en lo profundo de nuestras células, de nuestro corazón, de nuestra alma, pero para eso hay que llegar, ¿no?, a unos niveles de conciencia, niveles de pensamiento puro, de acciones puras, para poder tener esa plena autoridad que tenía Jesús. Y para eso nos falta. Pero si Él lo mostró, es porque ese es el espejo o la referencia que las humanidades deben seguir para lograr ese nivel, ¿no? Una humanidad conectada al Creador. Y de eso hablan las profecías, ¿no? Que en ese mundo pletórico hacia el futuro, la humanidad terrestre volverá a conectarse a su origen. Y ahí, bueno, les dejo la reflexión, la investigación y mi punto de vista sobre todo este tema. Así lo entiendo yo. ¿Es la verdad absoluta? Por supuesto que no. Cada uno de ustedes puede tener su opinión y ahí me la pueden dejar en los comentarios. No es más por este video, les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.